Hola, buenos días. Mi nombre es Benítez Elizabeth. Soy alumna de la Cátedra de Seminarios y Competencias Básicas para la Comunicación de la sede Catuna de la Universidad de La Rioja. En esta oportunidad vamos a hablar del libro Historia Secreta Argentina de Iván Carrino. Iván Carrino es un economista, un escritor, conferencista, columnista, profesor de carácter literal argentino y actualmente tiene una empresa de investigación y asesoría económica y financiera. Iván Carrino escribió este libro, el cual nos cuenta parte de la historia argentina, esa historia que de cierta forma él ha investigado y nos muestra cómo de manera subjetiva él analiza la historia argentina. Yo realicé un mapa en el cual lo dividí en 5 puntos. Vamos a hacer un paso breve por estos puntos. El primer punto que Iván Carrino va a designar va a decir que la historia tiene una parte en la que habla de un círculo rojo o estado profundo. Este círculo rojo es algo oculto dentro de la historia y va a estar conformado por 3 partes: los empresarios, los sindicatos y los políticos. De cierta forma, los empresarios y los sindicatos van a ser los que representan a la sociedad argentina. Los políticos lo único que van a hacer va a ser articular las ideas o lo que quieren estos representantes de la sociedad, que van a generar los llamados corporativismos sociales. Por otra parte, Iván Carrino hace una comparación importante en cuanto a la historia argentina y referida con Australia. Iván Carrino dice que Argentina no llegó a ser una potencia, comparándolo con Australia, debido a que tuvimos una parte histórica en la cual estuvimos compitiendo con Australia y éramos prácticamente la misma potencia e igual que ella. En ese momento, estamos hablando en el año 1880, las dos eran potencias en cuanto a productor y exportador. En el caso de Argentina logró un montón de proyectos, de logros, fue modelo agroexportador de materias primas, tuvo un crecimiento económico muy alto entre 1880 y 1930, tuvo el mejor, uno de los ferrocarriles más grandes, el ferrocarril del sur, logró grandes frigoríficos, la compañía eléctrica de La Plata, entre otros logros importantísimos en la historia argentina. Australia durante este momento también estaba siendo un productor importante. Tuvo otro punto a favor que tuvo Australia fue que recibió mucha inmigración que la utilizó para mano de obra, a diferencia de Argentina, y la diferencia más notable fue, por ejemplo, que Australia en este momento generó una ley que era para el respeto de la propiedad. Ya más adelante vamos a hablar sobre este punto. Otro punto importante para Iván Carrino, iba a decir que Argentina tuvo varios procesos políticos que fueron los encargados de ir gestando la Argentina que hoy tenemos. Iván Carrino va a hablar de un periodo en el cual la Constitución va a establecer una ley, es la ley esta que vamos a comparar con Australia. Acá fue distinto porque se genera en la Constitución de 1853, se establece la ley a la propiedad de las riquezas del subsuelo. ¿Qué quiere decir? Que en Argentina nadie era dueño de sus tierras, el Estado tenía derecho sobre ellas. Entonces, este derecho hacía que el Estado pudiera manejar la producción que hubiese en este suelo, a diferencia de Australia. Este es uno de los puntos que Iván Carrino dice y fija como un punto en el cual nosotros nos separamos de Australia y tuvimos un mal paso o un mal camino históricamente.
Va a hablar también que generaron las primeras comisiones, lo que después va a llamarse gremio, sindicato más adelante históricamente, el primer control de cambio, que fue en 1930. Va a hablar de la etapa del peronismo, con Juan Domingo Perón. Durante este periodo, Iván Carrino nos va a nombrar ciertos puntos que son los que él ha analizado como puntos desfavorables históricamente que nos llevaron a tener el proceso que hoy tenemos económicamente. Va a decir que es un país abierto al mundo, pero con un Estado muy regulador, que va a buscar, es una política populista donde busca satisfacer necesidades sociales a través del PBI, y esto que hace genera inflación, el Estado gasta más de lo que recibe, existe un control de precios, todo esto durante el peronismo. Después vamos a pasar a una etapa en la que él nombra como neoliberalismo. Acá tenemos varios representantes de esta etapa, pero los puntos que él resalta en su análisis son la inflación de 1989, la privatización de las empresas públicas, la producción que deja de crecer en 1990, Domingo Cavallo que decreta el corralito bancario, la privatización de las empresas. Durante este periodo tenemos a Menem, tenemos a Dualde. Dualde, dentro de su gestión, podemos hablar que el dólar se dispara totalmente de una manera muy drástica y realiza una actualización de las tarifas de los servicios públicos, empieza a restringir las importaciones. Durante esta etapa también está Rodríguez Sá con su mandato de corto tiempo, y después pasamos a la etapa del kirchnerismo. Acá Iván Carrino lo que hace es un análisis también un poco más profundo de esta etapa, en la cual él nos va a mostrar puntos que él ve desfavorables con respecto a la política gestionada en el momento. Él va a comparar el kirchnerismo con el Estado profundo. Va a decir que el kirchnerismo viene a apoyar, en cierta forma, este Estado profundo. Sigue llevando las ideas que existe en este Estado profundo, que es algo oculto, es algo que la sociedad y las personas no podemos ver. Es algo que existe y demanda todas las políticas que se realizan en la Argentina. Durante el kirchnerismo se va a triplicar la inflación, el autoritarismo del gobierno, el poder de la prensa, la corrupción. La solución tomada que él ve con respecto al kirchnerismo busca el control de los precios. En este punto lo compara con el gobierno peronista, que tomó la misma idea para mejorar el Estado, mejorar la economía. El aumento del gasto público sigue siendo sin control, porque él dice que este es un Estado también populista, que busca satisfacer necesidades de los más pobres, en cierta manera atacando o tratando de manipular a los que más tienen para sacar económicamente y darle a los que no tienen. Aparece el cepo cambiario en esta etapa también. Existen muchas trabas con respecto a las importaciones. ¿Qué produce esto? Produce una falta de insumos. Las empresas, las industrias que tenemos nosotros necesitan de insumos que vienen de afuera, entonces la producción pierde el hilo y decae, genera falta de trabajo, genera un aumento tal vez en los precios por la poca producción y bueno, la demanda de toda la industria argentina que se busca que tenga un progreso. Luego de esto viene la etapa en la que él empieza a hablar de lo que sería Cambiemos, ¿sí? Con Macri. Cuando Macri asume la presidencia, Iván Carrino dice que es algo inesperado tal vez por muchos y cuestionado por otra parte. La parte más cuestionada es la parte que se viene gestando durante este estado profundo, donde se ve en cierta forma como
deslegitimizado, porque tiende a tener ideas contrarias, por así decirlo, con la gestión de Macri. Cuando Macri entra a cumplir su rol como presidente, busca enfrentarse a este estado profundo, busca generar nuevas leyes, ideas, busca una justicia, busca en cierta forma tener una distribución más justa de los recursos. Es una de las ideas que él siempre tiene presente. Después él continúa con la idea esta del cierre de importaciones, él gestiona más que la industria argentina crezca, que se produzca acá, que los productos que adquiramos sean de nacionalidad argentina, continúa con esta idea de importación cerrada, busca generar competitividad impositiva. Lo que hace diferente para resaltar es la salida del cepo. Iván Carrino dice que buscaba bajar el déficit fiscal, lo baja, y podríamos decir que en el análisis que realizan, cree que Macri quiere generar una receta milagrosa que va a tener 4 puntos fundamentales, que son de la política de Macri, que si estos puntos hubiesen llegado a poder ser reales, hubiésemos tenido tal vez otra realidad distinta actualmente. El primer punto, bajar la inflación. El segundo punto, quitar los cepos a la economía. El tercer punto, bajar la presión tributaria. Y el cuarto punto, resolver el problema del déficit fiscal. Obviamente todos estos puntos son puntos muy difíciles de controlar debido a que venimos históricamente trabajando para que estos puntos sean cada vez más fuertes. Las políticas de gobierno, según lo que Iván Carrino nos muestra en su análisis, han sido cada vez fomentar todos estos puntos para que lleguemos a la actualidad que hoy tenemos. Si bien Iván Carrino solamente analiza hasta los 2 años de gobierno de Macri, en su libro, su gestión, él termina hablando como de una manera futurista. Él dice que Macri tenía un camino del gradualismo. Él buscaba realizar estos cambios dentro de su gestión de manera gradual. No iba a ser de la noche a la mañana porque había mucho por desestructurar en la estructura económica y política de la Argentina. Ahí terminaría concluyendo la idea de Iván Carrino con respecto a su análisis de la historia argentina secreta. Desde mi punto de vista, en cuanto a lo leído y analizado, Iván Carrino al escribir este libro es muy subjetivo. Encuentro muchas partes en las cuales él da puntos de ideas que él tiene con respecto a los políticos, con respecto a la etapa histórica. No realiza tampoco una cronología histórica bien precisa, solamente son puntos que a él le han parecido interesantes para resaltar. Desde mi punto de vista y desde mi crítica, se me hace difícil generar una crítica tal vez un poco más expansiva o un poco más compuesta, porque no tengo muchos argumentos para objetarle tal vez a él o poder comparar desde mi lectura solamente hecha en este libro. Creo que debemos profundizar un poco más sobre las políticas de la época, sobre los personajes que él va tomando como referencia. Ese sería mi análisis. Nos vemos en la próxima.